La sesión pasada hablábamos de que el tiempo es el mejor aliado para el recuerdo. Entonces, no todo el tiempo es tiempo de recordar ciertos eventos, ciertas situaciones, ciertas, parte de de nuestra vida cotidiana, aunque lo reproduzcamos, continuamente, pero hablábamos de que hoy íbamos a abordar el tema de la Cuaresma. Y Ujú. entonces, la Cuaresma nos permite, ¿por qué? Porque es tiempo de recuerdo. Así, si uno, si fuera Navidad y estuviéramos cerca de Navidad, pues es el tiempo del recuerdo, o es en la época de lluvias, pues las lluvias también te traen recuerdos, ¿no? O sea, eso es como, esto es bien importante para quienes en algún momento dicen, bueno, pues es que yo ya estoy, un poco no recuerdo, empiezo a lo mejor con demencia senil, empiezo con cosas. No, o sea, el tema es que ustedes puedan hacer los ejercicios y acordarse siempre que no tenemos por qué acordarnos de todo. Para traer ahora sí, traer el recuerdo, traer arrancar un trozo a la memoria, tiene que resultar significativo para nosotros, porque de otra manera, pues ahí está, tenemos este, yo no me, miles y miles de experiencias, pero en la memoria trabaja con base en significados, aquello que es significativo para mí o que tiene sentido, ¿sí? Los sentidos de la memoria. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de que el tiempo nos ayuda justamente a abonar en esos sentidos de la memoria? Porque socialmente, bueno, pues nosotros vivimos a nuestro alrededor un tiempo distinto, ¿no? Y no porque sea exactamente religioso, sino porque son muchas es tiempo, por ejemplo, para los niños, a lo mejor es tiempo bueno, ya vamos a salir de vacaciones, ¿no? Para otras personas, el tiempo de Cuaresma es porque a lo mejor tienen o tuvieron un negocio o tienen un negocio en destinos turísticos y es las épocas de mayores ventas y se están preparando. Pero también hay temas de prácticas culinarias, prácticas de cocina que se reproducen en las familias, o que están presentes hasta en los mercados. Por ejemplo, en Autlán, en esta época, está todo lo que es la torta de garbanzo, ¿no? Torta de garbanza le llaman. Entonces, pero es especial de esta temporada. Entonces, o los tamales Ceniza. ¿cómo? ¿De ceniza? No, son los tamales tamales los frutos de la parota, las Mm. semillitas, las, y son muy nutritivas, entonces también se acostumbra. O si estuviéramos en mayo, pues a lo mejor ya era tiempo de pitayas. O sea, nosotros también el tiempo lo vamos midiendo por lo que vamos comiendo, por lo que acostumbramos, lo que vemos, lo que escuchamos o dejamos de escuchar. Entonces, pero también hay prácticas, a lo mejor religiosas, que de niños nos tocó vivir y que ahora hay un cambio. Entonces, el tiempo del recuerdo es el tiempo presente. No aspiramos, ojo, no aspiramos a repetir lo que vivimos nosotros cuando éramos niños, pero sí el presente nos sirve para enunciarlo, ese pasado. Entonces, ¿cómo es que nos sirve para enunciarlo? Pues a través del tiempo también, pero nos sirve para enunciarlo, para decir, esto era diferente. Hasta el mismo hecho de decir, antes se hacía así y ahora acá, es un momento de enunciación de la memoria. Y entonces la memoria o la enunciación de la memoria o el traer a la memoria siempre se hace en el presente. Y el presente es el que determina los recuerdos, ¿sí? No es el pasado,
Nuestra memoria no es un libro de historia, y soy historiadora, pero para eso están los libros. Nuestra memoria no es un libro de historia. Nuestra memoria es tiene un cúmulo de recuerdos y olvidos que salen o que podemos nosotros externarlos, enunciarlos, como les digo, pero cuando tienen un sentido y un significado. Ustedes a veces dicen, no, pues es que de esto no me había acordado, o sea, ay, esto, ¿cómo no me había vuelto a acordar? Pues no se acuerda uno porque a lo mejor no era el momento presente, no tenías elementos o no tenía mucho sentido recordarlo antes, lo recuerdas ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar los tiempos de Cuaresma. Si alguien quiere empezar porque esa era un poco la parte de que habíamos dicho del ejercicio que podían ir haciendo ya desde a lo largo de esta semana. Entonces, si quieren, empezamos, ¿les parece cómo es que ustedes la Cuaresma la vivían en su casa? ¿Sí? Y cuando hablo en su casa, hablo no solamente de comida, hablo de los sonidos, hablo también, ¿por qué no?, de prácticas religiosas en la casa, del tipo de vestuario, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién quiere iniciar y quién nos quiere compartir? Nadie, dice yo. Platíquenos. Si no lo alcanzaron a escribir, platíquenos, por favor. Maestra. Yo, María. Adelante, adelante. María. A ver, María, adelante. Bueno, el recuerdo que tengo yo de la Cuaresma es muy bonito. Mi mamá era muy religiosa, entonces nosotros no salíamos de vacaciones porque eran viajantes. Pero aparte había un ambiente, mi mamá se esmeraba porque todos los habitantes de la casa, que éramos 12, tuviéramos buena voluntad entre nosotros. Entonces, como que había eh, eh, un ambiente religioso, como cariñoso, como que dejábamos todas las cosas a un lado en esta semana. Y claro que había comidas especiales y todo, pero es de lo que más me acuerdo, la sensación de ese ambiente que mi mamá nos convencía que hiciéramos y nos recordaba, acuérdate que hoy es Semana Santa, perdona rápido, yo sí, o bueno, era su manera de transmitirnos la Cuaresma, entonces sí la recuerdo con mucho cariño. Muy bien, María. Bueno, por lo pronto es eso. Muy bien. Bueno, entonces, también cómo describir en ocasiones no solamente los sonidos, los olores, lo que uno ve, porque todo lo que registró la memoria fue a través de los sentidos, pero también entra esa parte de los consejos, la parte de la formación que uno va recibiendo en casa y que la va recibiendo a través de el cómo debía comportarse cómo debía comportarse un niño, ¿no? O una niña, o en qué tiempos había que comportarse, o te ponían expectativas, ¿no? Por ejemplo, si te portas bien, esto va a pasar. Entonces, pues sí, muchas gracias, María. ¿Quién más? A ver. Elizabeth. Elizabeth, adelante. Buen día, maestra. Mire, yo recuerdo, por ejemplo, bueno, la Cuaresma, a mi mami no le gustaban los mariscos, entonces nunca nos hizo camarón, nada así. Pero nos hacía pescado rico o sardina, eso lo recuerdo muy seguido. Pero más que nada, un agua fresca que ella solo la hacía en Cuaresma. Y era un agua fresca de Jamaica y betabel, con trocitos de betabel cocido, rebanadas de lechuga, de fresa, lima y naranja.
Entonces, era deliciosa. Hace poco se las hice a mis hijas, pues hace un año, y todo así como con lechuga, el agua fresca, así. Bueno, les fascinó a mis nietos chiquitos, a mis hijas, a todo mundo. Es un recuerdo maravilloso, además de la capirotada de virote que nos hacía, súper deliciosa. Nosotros, pues no salíamos de vacaciones ni se usaba tanto, pero en Semana Santa nos íbamos toda la familia a Chapala. No había muchos recursos, entonces me acuerdo que algún día, 2 días, algo así, dormíamos en la arena, abajo de Virgar, el restaurante que está ahí en Chapala, no sé si todavía, pero tenía una barda enorme y ahí abajito poníamos, pues yo creo que cobijas o algo así. Nos dormíamos muchos, éramos varios, mis tíos y primos, yo era como unas 40 personas. Era hermoso despertar a medianoche y oír el oleaje. Nos levantábamos tempranito en la madrugada porque pues ya iba a llegar la gente y todo eso. Y esos recuerdos son maravillosos. Ya después hubo más presupuesto y llegábamos a algún hotelito y todo, pero eran unos, así como dice la compañera, de mucho respeto y cariño. De hecho, el Viernes Santo, por ejemplo, en mi casa no se escuchaba radio ni música. Era como que el día de guardar de mayor del año. Entonces, éramos muy respetuosos de eso. El viernes, como que no mucha alegría, no radio, no música. Y ya el sábado de gloria, pues ya, otra vez. Esos son mis recuerdos de la niñez, maestra. No se oye. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, Sí. fíjense ustedes cómo también de este trozo o de cualquier trozo de historia se desprenden historias más amplias. Por ejemplo, tú, Elizabeth, pudieras luego contar cómo era que se organizaba el viaje. O sea, quién lo organizaba, quién se hacía cargo de, en qué se iban, cuánto era lo que, porque bueno, aunque Chapala está aquí luego, dice uno, pero bueno, cómo era viajar, cómo era viajar con niños, cómo se organizaban allá para las comidas, quién cocinaba, qué era lo que se llevaban o allá compraban lo que consumía. Y algo muy interesante que tú dices, por ejemplo, cómo la otra parte de Chapala, a dónde iban ahí en Chapala, si era el malecón, las playitas que había entonces, el otro tema, también Dormir en la playa era. dormir en la playa, exactamente. O sea, a lo mejor ahora dices, pues no se atreve uno a dormir en la playa por la comodidad sobre todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo eso? El tipo de ropa que llevaban. Entonces, ¿cómo uno de un evento puede ir desprendiendo historias? Entonces, de eso se trata, de que a la hora que uno empieza a anunciarlas, como decían antes, es como el hilo de media, ¿no? Hilo de seda, que le jalas un poquito y se Y corría. se va. Te quedabas ya tus medias, pues, pues ya no, ¿verdad? Bueno, ok, muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien más? Lupita, Mercado. Pues sí, yo también recuerdo, maestra, Sí, este, el respeto que se tenía en esos días, la comida tan rica que se hacía. Mi mamá nos hacía tortitas de camarón, tortas de papa. Bueno, comíamos de esos días pescado, delicioso, la capirotada, como dice mi compañera. Y yo recuerdo perfecto que mi mamá hacíamos ayuno de silencio jueves y viernes. Nosotros no se oía, ni siquiera casi nos hablábamos, solo lo necesario. Y sí, yo recuerdo cómo las prácticas religiosas, que las personas se ponían todas de negro. Ay, no, a mí me parecía triste esos días, maestra.
Ok. Y ahorita que dices tú, Lupita, el tema de la iglesia o de que eran tristes, Sí, yo sí. recuerdo que había pues a lo mejor no sé si tú la conociste, a doña María del Rosario García, ahí de Zapopan, que le decían María la China, no sé si tú, Sí, bueno, sí, yo la recuerdo. bueno, a ella yo la llegué a entrevistar y ¿En serio? y entonces ella platicaba cómo decía, en Zapopan no se escuchaba ningún ruido. No, Lo único que se escuchaba eran las herraduras de los caballos de la sí, gente que sí, ¿qué venía pasa? a los servicios, ¿sí? Sí. Y entonces, pero bueno, pues ahí también viene algo que yo les mencionaba la semana pasada. Ella mencionaba que en Zapopan había, se quemaban los juditas. Ay, sí, también Además del eso. Judas grande, había los juditas. Había juditas. Entonces, ¿cómo se va ligando a muchísimas otras actividades? Sí. No solamente son así como muy espirituales, sino también, y ella es la que platicaba también que el sábado todo el mundo se escondía porque los agarraban a escobazos para que crecieran. España. Entonces, sí, Eso no me tocó a mí. no, no, bueno, a mí tampoco, pero o los baños, o que salía la gente A los baños sí. a bañarse, y cuando empezó Ajá, la escasez de agua, era así como que salían en ocasiones en los pueblos los perifoneos para decir, aquel que se sorprenda ajá, bañando o desperdiciando, pero era no por la desperdiciando costumbre, sino, no por la costumbre, no, era porque desperdiciaban el el agua, agua. ¿no? Sí, yo recuerdo esto por las calles, pasaba una camionetita avisando, porque si antes de eso tú te mandaba a tu mamá a la tienda y alguien salía con un balde de agua y te bañaba. Ah, Y ya cuando hubo esa escasez, como dice usted, de agua, pues todo eso se quitó, cambió. Claro. Sí, Afortunadamente, porque no era tan agradable que te bañaran a la pasada. sí, no, pero era, Son tradiciones que desaparecieron. sí, por ejemplo, cuando hablamos o abordamos el tema del Judas, pues es el sábado, Ujú. es todo lo que significa, pues, los Judas, ¿no? Y Sí. entonces, no la Judea, que, No, que el era Judas. el Judas. Yo Aquí me en la acuerdo, basílica, maestra, sí, perdón, yo sí, recuerdo que mi papá nos llevaba y lo quemaban por la tarde-noche. Y yo la primera vez que vi chiquilla, yo me impresioné porque lo hacían grande, como un hombre alto. Y lo quemaban aquí en la basílica. Y yo sí me impresioné la primera vez que vi eso. Y los toritos al mismo tiempo por todo el atrio. Así que entre que el Judas y los toritos aventando buscapiés, entonces sí era así como impresionante cuando uno era chiquillo. pero fíjense, también había en esa quema de los Judas, allá en Unión de Tula, lo que había también era que leían el testamento del Judas en un barrio. Eso no era en el barrio de La Parota era donde hacían eso. Y entonces leían el testamento del Judas. Y en el testamento del Judas, ahora sí que quemaban a todos los políticos y a todo mundo. Ahí que era los políticos así casi se escondían ese día porque, o quienes andaban, pues, En políticos la en el sentido política. de que estaban ahí, enunciaban y decían las costumbres de los que cobraban más, de los que todo, todo, todo. Por ahí está rescatada esa parte de los testamentos del Judas. Y sí. luego lo que hacían era una figura de alguno de los Más este, pe- poli- De los políticos. políticos, y lo quemaban literal. Entonces, ¿en qué consistía? En que ya viene la quema, ya viene la quema. Y entonces aquello era, Ya como tú dices, te asombraba muchísimo sé. porque tronaba, o sea, no era un Sí. pastillito. O sea, tronaba así no sé cuántos cohetes le metían o buscapiés Ay, sí. también en lo que era la figura Humana.
que colgaban al centro de 4 esquinas, y entonces sí. Entonces, no solamente era la parte religiosa, sino la parte de la sátira, de la ironía, y se tomaba, hay un autor que justamente habla de cómo el carnaval, y el carnaval más que nada, que es antes de la cuaresma, eran los días permitidos. Bakhtin se llama, Mikhail Bakhtin, un autor, pues era Sí. ruso, no sé, está. Bueno, él lo que dice, y fíjense ustedes, lo que dice es que hay espacios dentro del tiempo para que se salen de lo cotidiano, y entonces el carnaval era el sentido que tenía en el medievo con los grupos, con la gente, pues, que era y bueno, las monarquías que eran así como que todo lo tenían vigilado, pues igual que ahora, ¿no? Pero bueno, entonces, pero ese era el momento en donde estaba permitido burlarse del rey, burlarse de todo mundo, porque si ustedes recuerdan el carnaval, ahí hasta el rey mono, Ujú. el feo, pues es la parte de sacar, hay esos momentos para sacar justamente la inconformidad, pero lo sacan a través de ironía. Entonces, los judas era lo que hacían, ¿no? Pero bueno, retomemos. A ver, entonces, a ver, ustedes pueden escribir algunas de las recetas, así como decía Elizabeth, lo del agua, algunas de las recetas, y dejarlas ya por escrito, algunas de esas recetas de lo que cocinaban o de lo que ustedes comían en su casa. Y esto, pues ustedes pueden decir, bueno, pues es que no me acuerdo muy bien qué llevaba o qué, pero pueden ahí tratar de buscar ayudas a la memoria a través de a través de sus familias, de sus amistades, de quien sabía que hacía eso, ¿no? Este, por ejemplo, yo el otro día decía, mi mamá hacía un caldo michi riquísimo, Ay, sí. y entonces, pero ella decía que primero, antes de poner todo, había que quemar la sal. Decía, la sal para que agarre sabor. Entonces, pero no me acuerdo si era antes o después, ¿no? Entonces tengo que preguntar. Pero, o por ejemplo, las recetas de capirotada son distintas las formas de elaborar capirotada, o lo que le llamaban las torrejas también, ¿no? Que eran Qué ricas. todo, porque era, a ver, es que en Cuaresma también era el tiempo en donde se distinguían los sabores, porque era el ayuno, pero también era el dulce, pues, me Claro. explico. Entonces, esos contrastes en estos tiempos también se viven a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son esos contrastes que nosotros vivimos? ¿Sí? Bueno, a ver, pero yo hoy he hablado mucho yo, a ver, quiero escucharlas a ustedes. Entonces, ¿quién más nos quiere platicar, por ejemplo, acerca de si les tocó ir? Adriana, adelante. Gracias, maestra. Bueno, en mi familia había como dos grupos, ¿no? Mi papá, que no era para nada católico, él fue, cuando niño fue enviado a un seminario a que ahí lo educaran y pues no tuvo buenos recuerdos de ese seminario y él se distanció mucho de todo lo religioso. Y mi mamá, que sí era católica, pero no una católica que fuera demasiada apegada a la iglesia, ¿no? Ella, pues, sí profesaba la religión, iba a misa los domingos y el resto de la semana, pues, vida normal. Entonces, en la familia también se dividió como de esa manera los que sí se acercaron a la iglesia y los que un poquito como yo, un poquito más a la distancia. Entonces, pues la cuaresma, celebrábamos algunos ritos, no tanto religiosos, sino de costumbres que existían en aquella época. Y sí recuerdo
pues yo de niña no me gustaba mucho a mí el pescado, entonces los viernes era comida del mar, generalmente mi mamá hacía las famosas tortitas de camarón que a mí no me gustaban para nada. Hasta la fecha no soy muy fan de las tortitas de camarón. Y hacía la capirotada, que tampoco a mí me gustaba la capirotada, y yo prefería que pues las empanadas, ¿no? Pero como que las empanadas fue posterior. Antes en las familias se hacía la capirotada y las empanadas yo creo que vinieron después. No estoy tan segura del periodo, pero a mí me da la impresión de que fueron después. Y a mí sí me gustaban las empanadas, pero la capirotada no. Y lo que sí tengo así como muy presente, pues es esa de que los viernes, sí se hacía la comida, pero no era la casa así como de guardar silencio y de rezar, no, nada más se seguían así como pues digamos, una versión muy descafeinada, ¿no? De lo que eran las tradiciones de Cuaresma. Claro. Y a mí lo que más me gustaba, y bueno, lo que no me gustaba era que era el martes de carnaval, o eso lo que comentó una compañera, que salía uno a la calle y lo bañaban, a mí me daba miedo, la verdad, de que no, porque no nada más era agua, a veces salían con pintura o salían con cosas más agresivas los muchachos, entonces sí me daba a mí como pendientito ese día. Y el día de la ceniza creo que era el miércoles, o no sé si los tengo al revés, martes y miércoles. No, miércoles. Y el miércoles, y ahí va mi mamá, de repente nos llevaba a tomar la ceniza y por ahí comíamos algo de la vendimia que se pone afuera de los templos. Y Claro. lo que más me gustaba pues era la Semana Santa en sí, porque era cuando de repente se aprovechaba y nos íbamos a la playa, mis hermanas, yo era la más chica, mis hermanas ya estaban casándose o ya casadas, y entonces pues nos invitaban al mar y pues era muy divertido esa semana, ¿no? Pero no tengo esos recuerdos así como que de guardar y de rezar pues no, es que no los viví, al menos en mi familia no se vivieron, pero sí se guardaba el tema de no comer carne de res el viernes y pues ir a veces a la visita de los 7 templos, pero eso yo creo que también fue bastante posterior, ya más en la etapa de la adolescencia tardía o la juventud. Y era como más un paseo que como una cuestión religiosa, ¿no? Porque pues ahí aprovechábamos y comprábamos que la empanada y todo eso. Entonces sí, no siento así la Cuaresma como pude haber sentido en mi infancia la Navidad, que para mí la Navidad sí era una auténtica fiesta. Y la Cuaresma no la siento así, salvo que sí, no, sí viajábamos en familia y eso pues sí era muy, muy, muy bonito. Y a mí me gustaba mucho salir con toda la familia y que nos íbamos a la playa. Pero pues eso es lo que yo recuerdo, maestra, de esa etapa. Y si las recetas de las tortitas de camarón se la debo, se la voy a pedir a mi mamá, que No, todas sus recetas las tiene súper, súper en la memoria. Ella nunca escribe nada. Se la voy a pedir a mi mamá y la próxima semana se las traigo con mucho gusto. muy bien. Muy bien. Sí, fíjense que yo fui a comprar tortitas de camarón a pues, un restaurante, ¿no? Era ahí en Autlán, que venden comida para llevar. Y yo iba, a mí sí me gustan las tortitas de camarón. Cuando llego y me las sirvo así como que no les vi mucho aspecto de tortita de camarón. Pues no, nada más traían así como, eran tortitas de frijol. Ay, sí. Tortitas de frijol con nopales, pero pues no sé por qué las venden como de camarón, pero bueno, pero estaban ricas también, estaban muy ricas. Maestra, ¿cuánto Sí. hace que salió de Unión de Tula? Yo de Unión de Tula, pues bueno, yo regresé, híjole, salí a los
11 años porque me mandaron a México a estudiar la secundaria y la prepa. Ah, Yo regresaba en vacaciones, pero después de eso siempre, o sea, fue mi ancla y cada 8 días estaba ahí en Unión de Tula. Sí, ok, gracias. sí. Muy bien. Ahora que Adriana estaba mencionando lo de la visita a los 7 templos, pues bueno, independien- independientemente de las prácticas religiosas, hay también algún tipo de prácticas sociales, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con ir y no participar, pero ser visitante, espectador de lo que era, por ejemplo, las procesiones del silencio. Yo no sé si a usted les ha tocado ir a San Luis Potosí, a Guanajuato, donde hay esas procesiones del silencio impresionantes, o en la Ciudad de México también, o esas visitas a los 7 templos, Ujú. o también los viacrucis, que luego hay quien, pues bueno, ahora son patrimonio intangible. Por ejemplo, el de aquí de San Martín de las Flores, o alguien que haya vivido o que haya ido a lo que es el tendido de los Cristos acá por San Martín Hidalgo, ¿no? Que también es, o sea, hay tradiciones a las cuales uno va no por el sentido religioso, sino por el sentido de entender y aprender Ujú. y disfrutar también de cómo se llevan a cabo dichas celebraciones, ¿no? Y entonces, o por ejemplo, hay otras que tenían que ver con los altares de dolores, ¿no? Bueno, hoy es justamente el tema de los altares de dolores, y que en el Museo Regional de acá De en Guadalajara. Guadalajara, montan altares espectaculares sobre lo que era con lo que es la cera escamada, ¿no? Y entonces también, pues, como que traes otra serie de actividades que no son exactamente religiosas, pero que son actividades culturales relacionadas con manifestaciones culturales. O, decían, a mí nunca me tocó, pero cómo había en las casas de antes que estaban los ventanales y que la gente pasa y que ponían ahí una virgen de los De Dolores. y que preguntaban que si la Virgen ya había llorado. Y entonces ante la pregunta les decían que sí y le sacaban agua, De Jamaica. agua de Jamaica, agua de Sí. Cochía. Entonces, no sé si a ustedes alguna de esas les tocó, y si no, bueno, pues hay quien, para nosotros la Semana Santa y Pascua, pues eran vacaciones, ¿no? Era, a ver, pues es que viajábamos, íbamos, pero también los viajes en estos días pues también tienen muchísimas cosas de las cuales platicarse, ¿no? Por ejemplo, es los días que, que en los lugares de destino están llenos, las carreteras, o sea, cómo la memoria selecciona también para decir un recuerdo bonito, pero a lo mejor no decimos, híjole, pues para poder llegar a Melaque hicimos 10 horas, ¿no? No sé, Sí. Mm. ¿o no? Maes- Sí, Maestra. sí, adelante. Soy Angélica. Nada más que puse la cámara al revés porque ahorita tengo un tratamiento en mi cara. No te apures, Angélica. Sí, ahorita que usted estaba mencionando esto, y disculpe la interrupción, acabo de compartir un recorrido gratuito que hace el municipio de Guadalajara, precisamente por todos los lugares esos icónicos de tradición de los tiempos de Cuaresma, a donde si no había más, pues por lo menos a los colomos nos paseaban. Hoy vamos a Tlaquepaque por para cerrar la Cuaresma en el Jueves Santo, ya las empanadas. No sé si sirva y les interese, subí ahí en el WhatsApp el recorrido gratuito, los Ya lo vi. horarios, los sitios que son Gracias. por el municipio, precisamente si no conservar la tradición, por resaltar aquellos lugares que todavía son reconocidos en Guadalajara pues
por su interés en hacerlo como una parte de paseo citadino. Ujú. Claro. Es- Gracias. se los quiero compartir si es de utilidad. Ay, mil gracias, ya me estoy viendo, qué bien. Sí, Ay, gracias. Maestra, para nosotros el Jueves Santo era muy cansado. Nosotros nos íbamos a pie, vivíamos por Juan Manuel y Mezquitán, más o menos, y nos íbamos a pie con mi mami, los 4 más chicos, hermanos, y recorríamos, pues nos quedaba que si Capuchinas, que Santa Mónica, que Catedral, pero acabábamos muertos, pero muy felices porque comprábamos empanadas y a veces, a ver aquí y a ver allá, ¿dónde están más buenas y todo? Entonces era un día muy bonito y muy cansado. Llegábamos muertos, pero es un hermoso recuerdo. claro, porque las vacaciones y el ocio también tienen que cansar, no es nada más así como son actividades para el cuerpo, son actividades que a lo mejor tienes muchas actividades en la escuela, pero luego el ocio también es para que el cuerpo se active y se cansa, ¿no? Muy bien. Bueno, hay esa parte, no sé si alguien más quería compartir, no, por ahí vi una mano levantada, pero bueno, ya no. Yo, Sí, adelante. yo recuerdo de la Semana Santa, pues que el viernes era muy sagrado y pues ahí en casa mi mamá hacía el mole con las torrejitas y pues la pasábamos bien. Mis papás no querían que se viajara en esa semana, en la Semana Santa y, y pues lo que yo recuerdo más es cuando en la iglesia se vestía de blanco el viernes en la noche y, y teníamos listo nuestro vestuario con una vela. Yo sentía muy bonito cuando abrían la gloria, no sé, sentía una emoción y mi piel se enchinaba porque pues destapaban a Cristo y, y pues no se me hacía una cosa muy, no sé, inexplicable en el cuerpo, cómo se siente, ¿verdad? Y pues es lo que más impresionante tenía y cuando tenían lo de la marcha del silencio, también se sentía esa sensación muy particular de cada quien, pues, ¿verdad? Claro, Y es lo más impresionante que yo tenía, pues, sobre todo lo del sábado de gloria. Porque pues a mí de chiquilla no me gustaba que crucificaran a Jesucristo. O sea, a mí se me hacía muy feo y todavía hasta la fecha, claro, ¿verdad? Pero son cosas emocionales más bien. sí. Pero a ver, es que ahorita que tú mencionas, a ver, ¿qué sonidos recuerdan durante la cuaresma? Por ejemplo, ahora que decías de que se abre de que se abría la gloria, pero ¿qué pasaba en donde, imaginen ustedes el significado que tienen las campanas Sí, hace tantos años, que no había relojes ni traíamos relojes de pulso, pues, y entonces las llamadas a misa eran también los horarios que seguía, o no solamente las ajá, llamadas a misa, sino, por ejemplo, el Ángelus o la bendición en la noche, ahí en la unión que a las 8 de la noche se paralizaba, ¿no? Cuando daban la sí, bendición. Entonces, todo eso, imagínense que en ese periodo de Cuaresma, también, ¿quién no recuerda el sonido de las matracas, ¿no? Porque se dejaban sí. escuchar las campanas. O sea, Al- también aquí nosotros podemos reflexionar en torno, fíjense, en torno a lo que es el silencio, que creemos que bueno, pues hay que compartir recuerdos, ver todo, pero también como que podemos hacer una reflexión de cuál era el sentido del silencio porque había ujú, silencios desde que a nosotros nos decían, por ejemplo, cuando se come no se habla, ¿no? O había
reglas para cuándo se hablaba y cuándo no se hablaba, pero también espacios donde tú podías elevar la voz o no la podías elevar, pero también los sonidos que ahorita uno percibe, por ejemplo, en la ciudad, los domingos no se escuchan los sonidos de los autos. Ujú. Cambia el sonido totalmente de la ciudad. Los domingos a las 8 de la mañana sí hay quien transite, pero no es lo mismo, ¿no? O como, por ejemplo, hay sonidos o el silencio. El, si- Ay, están hablando. El, No se oye. a ver, No se escucha. Creo que alguien le está marcando el teléfono. No sé si puede silenciar su micrófono, por favor, porque no escuchamos a la maestra. bueno, Gracias. gracias, gracias. A ver, entonces, también nosotros podemos escribir y recordar en torno al silencio. ¿Sí me explico? Es decir, como que no todo hay que pensarlo como actividad, así que qué hacíamos, qué no hacíamos, sino esos momentos que nosotros podemos considerar como de silencio. Por ejemplo, hasta en ocasiones en la escuela nos dejaban tareas de 15 minutos de lectura en silencio, ¿no? O, por ejemplo, cómo se imponía cuando uno entraba a los templos y ahí claro que no gritabas, ahí estabas así, ibas hablando en murmullo o te imponían, o espacios que te imponían para el silencio, ¿no? O momentos o actividades, o ustedes reflexionen nada más en torno a lo que lo que era el silencio en la casa, o lo que ya decía una de ustedes, o dos de ustedes, o no sé, algunas comentaron, cómo durante la cuaresma o durante en los días santos no se escuchaba, se apagaba el radio, ¿no? Entonces, claro que no se dejaba de vivir, cambiaban los sonidos o percibía uno otro tipo de sonidos, ¿sí? Entonces, también el silencio hasta en las escuelas, cuando uno estaba en la primaria, ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran los momentos de silencio, no? Que eran momentos de silencio y el silencio también es un momento solaz, es un momento de tensión, es un momento de miedo, pero también es un momento que se refleja en la cara cuando nosotros tenemos alegría, ¿no es cierto? O algo que nos produce satisfacción, ¿no? Y que nuestras madres decían, ya te vi la cara. Entonces, no necesitaba uno hablar, ya te vi la cara, ya sé que quieres esto, o que... Entonces, pero también como nosotros, es algo muy difícil, es algo de pronunciar o enunciar difícil, pero podemos hacerlo, hay que plantearnos ese reto, ¿sí? Pero tampoco es así como de la nada, hay que pensar en situaciones, en escenarios que tienen que ver, por ejemplo, ahorita con la cuaresma, en donde se imponían ciertos momentos de silencio, ¿no? O, por ejemplo, el otro, y que eso, con ese nos quedaríamos también un poco, y si alguien más quiere sumarle, que es la regla de oro de saber escuchar, y que entonces sabíamos, bueno, por lo menos a nosotros, no nos dejaban hablar cuando estábamos comiendo, ¿no? En la mesa no se habla, si nos decía mi papá. En la mesa no se habla. Cuando terminen de comer, pueden hablar todo lo que quieran, pero en la mesa no se habla. Entonces había como ciertas reglas. O por ejemplo, cuando a uno, siendo pequeño, te acostaban y que era lo primero que te decían, silencio, ya duérmete, no puedes hablar. Entonces, como también, pero eso no quiere decir que te durmieras, sino que entrabas a lo mejor o pasabas momentos de introspección. Entonces, era el silencio, ¿no? El silencio, el silencio. Pero bueno, con esto lo que también les quiero reafirmar, pues, es que del silencio también hay recuerdo, ¿sí? Bueno, vamos ahora a dentro, no solamente esto nos va a un hilo que, bueno, pues no vamos a esperar a todo el año para ver cuándo son vacaciones,
sino que a muchos de ustedes, lo que vamos a tener para la próxima sesión es el tema de los viajes. Y entonces, ¿por qué el tema de los viajes? Porque, bueno, algunos de ustedes han mencionado cómo estos días o la semana o cuaresma era el momento en que se planeaban viajes de la familia. Entonces, que ustedes nos platiquen acerca de alguno de los viajes o los viajes que ustedes hacían en familia o alguien que quiera platicar su experiencia por viajando no con su familia, sino con sus amigos o viajando sola, ¿no? Entonces, que generalmente uno lo hace acompañado cuando planea estos viajes, ¿no? Pero en la familia, que ustedes lo describan. ¿Y qué significa un viaje? Un viaje, primero, es la expectativa del futuro. Y cuando hablamos de expectativa de futuro los viajes siempre se planeaban, ¿no? A menos de que alguien llegara y vámonos porque ahorita me voy a ir a tal lado, que era, sí había, pero eran ocasiones extraordinarias, ¿no? Si en la familia se planeaban los viajes o cuando era tiempo de viaje. Y luego las expectativas que despertaba ese viaje entre los distintos miembros de la familia. No era lo mismo en los niños que la mamá que tenía que preparar todo, pero también cómo se preparaban ustedes para esos viajes, ¿sí? Cómo se preparaban en este mismo tenor de expectativas, de expectativa. En el pasado había futuro, es lo que les quiero decir. Y ese futuro nos llevaba a actuar o a hacer cosas. O, por ejemplo, que tú guardabas algo de tu alcancía y decías, es que cuando me llevan a México o cuando me llevan a Guadalajara, yo ya llevo mi alcancía a ver qué puedo comprar, ¿no? Entonces, en esas expectativas, sí, y quién preparaba la maleta, sí, qué tipo de ropa llevaban a ese destino, en qué se iban, la descripción, por ejemplo, qué era lo que iban haciendo durante el viaje, siendo niños y que era lo que en ocasiones los papás te tenían que estar señalando para que ya dejaras de estar hostigando, ¿no? Ya mero llegamos, era la palabra, es la palabra de los niños, ya mero llegamos, ya mero llegamos. Entonces, ¿cuáles eran las respuestas que nos daban frente a eso, ¿no? Al llegar, ¿qué pasaba? En dónde se quedaban, o como nos dice Elizabeth, bueno, al principio era a lo mejor en la playa, pero ya después pudimos pagar un hotel. A ver qué pasaba en el hotel. Por ejemplo, había en Melaque, que los dueños de los hoteles o de las posadas que ya conocían que cada año iban las familias ahí y entonces a ver qué pasaba ahí, y que nos platiquen un día de ese viaje, ¿no? Y que son viajes no solamente de playa, había quien iba de viaje, por ejemplo, no sé, a alguna ciudad, o a otros lugares que no necesariamente son de playa, ¿no? O su primer viaje, por ejemplo, a la Ciudad de México, este, estoy pensando, no sé si a algunas de ustedes les tocó todavía viajar en lo que era el, Tren, el tren, el Pullman a la Ciudad de México. Ay, sí, Era toda una a hermoso. experiencia, mí, era toda una experiencia. Entonces, pueden platicar, por eso hablo de que quien iba solo o iba acompañado, pero ¿qué pasaba en esos viajes en el Pullman, ¿no? En dónde estaba la estación, a qué horas había que llegar, qué horas salía, qué era lo que pasaba, qué horas llegaba, este, quién iba por ustedes o quién salía a su encuentro. Y también que describan alguno de estos viajes, la comida que les gustaba a ustedes, en esos lugares o qué recuerdo tienen de la comida, de los sonidos, qué era lo que más les impresionó de alguno de esos lugares a los cuales fueron por primera ocasión. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que me llevaron a la playa, era muy niña, yo creo que tenía como 5 años o 6. Llegamos ya en la noche al hotel y yo no entendía el ruidajo que había, eran las olas. Paz, paz. Y yo, papá, ¿qué está pasando? Son las olas. No, papá, ¿por qué? Porque uno también
a ver, en las expectativas también de eso uno puede hablar. ¿Qué se imaginaba uno que iba a encontrar al llegar? Eso también es parte de nuestras expectativas, ¿no? Y que bueno, juega con nosotros la experiencia con la expectativa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sería muy bonito que ustedes escribieran también sobre eso, ¿no? En estas, o que recordaran, lo platicaran a propósito de ahora que algunas a lo mejor van a hacer algún viaje, ¿no? Sí. Bueno, se quedan muy pensativas. No, sí, sí, maestra. Recordando, Sí, recordando es que mucho. estaba anotando todo lo que iba diciendo, las preguntas, dije así, como eso mejor para la escritura. Bueno. Bueno, pues entonces, pues le vamos a dejar aquí el día de hoy. Para variar, tengo que salir corriendo a una reunión. Y nos encontramos regresando de vacaciones Ah, sí. el día, creo que es 2 de 2 mayo. de mayo. Ujú. Y bueno, pues llevan, aquí yo ya anoté dos tareas, lo del viaje, lo de las recetas. Y ya encontré lo que les tenía que enviar. Ah, qué bien. Y tiene que ver, te los voy a enviar en un ratito, nada más voy a buscar el archivo, encontré la hojita, que es esta, y que dice cómo lograr un texto a partir de mi testimonio, que son las recomendaciones. Por ejemplo, cómo integrar un antes y un después, cómo la comunicación, que es el relato y el público al que va dirigido, porque cuando uno escribe o cuenta las cosas, sabes quién es tu interlocutor. Entonces, hay que tener muy claro para quién van a escribir. Y luego, recomendación, por ejemplo, de ampliar las explicaciones o las descripciones, porque en ocasiones dejamos en nuestros escritos muchos explícitos. No, pues así como se vendían, por ejemplo, las empanadas. A ver, no, hay que platicar dónde, quién, cómo, los sabores. Por Ok. ejemplo, fíjense que me sorprendió muchísimo. Bueno, hace ya como 5 años que no voy ahí al centro de Guadalajara a las empanadas. Ahora sí me voy a dar una vuelta. Y saben que una buena parte de quien vende las empanadas ya son personas que son integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y entonces yo preguntaba y decía, bueno, ya no son así como que, sí hay en las panaderías tradicionales de la Luz y las que están ahí en el centro, pues, pero porque ellos están acostumbrados también ya, parte de su preparación, digamos, de saber la parte culinaria, es porque ellos preparan también cuando va a ser sus celebraciones en agosto, El 8 de agosto. preparan muchísima comida para todo lo que reciben. Entonces, se me hace muy interesante porque ellos, pues de manera muy respetuosa, van y se ponen afuera de los templos. Mm. Sí, fue lo que yo observé hace 5 años, no sé cómo esté ahora, pero bueno, pues invitarles a que también se den el tiempo para participar en alguno de estos eventos, así como que también, si tienen la oportunidad, pues lo disfruten también, ¿no? Bueno, pues Sí, entonces nos encontramos dentro de, híjole, 2 semanas hasta el 2 de mayo. 2 semanas, al 2 de mayo, exactamente, ¿sí? 3. 3 3 semanas. semanas, sí, 3 semanas. Ay, buenas vacaciones. 1, 2, 3. Felices Bueno, vacaciones, maestra, y para Felices todos. vacaciones, maestra, felices y felices vacaciones. vacaciones a todas. Gracias por todo. Gracias. Que se la Hasta pasen Gracias, muy Ustedes, deseos bien. gracias, feliz, que feliz disfruten. vacación Disfrute, a maestra, todos. Felices descanse. vacaciones. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias.